palabra profética es la que tiene el poder para cambiar su vida, para cambiar su tristeza y hacerle entender su propósito acá en la tierra. Yo creo que se está ubicando en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Vamos a leer la palabra, hacemos una oración. Yo estoy seguro, hermano, estoy convencido de que usted va a entender el mensaje desde ahorita hasta que termine. Amén. El Señor le dará respuesta, por eso no se me descuide, no se me distraiga, porque el enemigo lo que no quiere es que usted oiga la palabra del Señor. Si usted se descuida, ¿verdad? Entonces puede ser que pierda esa palabra que Dios le está dando en ese momento. ¿Estamos allí ubicados? Segundo libro profético en la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Vamos a hablar acerca de la condición de un hombre que no pidió estar en esa condición. Quizá usted se dirá, Señor, yo no pedí estar en la condición que estoy. A mí me obligaron, me llevaron al estado donde yo estoy. ¿No se ha preguntado eso? Yo he hecho todo por adorar a Dios, yo he hecho todo por estar bien con Dios, pero las circunstancias de otros me han hecho tropezar. Las heridas me han hecho que yo, ¿verdad?, no pueda comprender y entender lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero usted va a entender hoy, en esta hermosa noche, usted va a entender el propósito para el cual Dios lo trajo a esta congregación. Usted no se puede mover de aquí. Dios no le agrada a los cobardes. Dios a sus siervos y siervas los manda a seguir y les dice que se esfuercen y que sean valientes. Y si Dios nos manda a esforzar y a ser valientes, porque el camino es fuerte, porque el camino es angosto, porque la puerta es estrecha, porque no le van a lanzar flores, le van a caer a palo, le van a dar piedra, van a hablar mal de usted, van a hacer todo lo contrario para que usted se desvíe del propósito para el cual Dios le llama. ¿Estamos allí ubicados? Leemos entonces palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Melfi-Bosé. Puede tomar asiento. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por el privilegio que me da Papito lindo de tomarme en cuenta para, Señor, ser ese vaso de barro, porque la gloria, la excelencia y el poder son tuyas. Y estar parado acá, Señor, en tu altar, Señor. Ser ese instrumento en esta hermosa noche de exponer tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que active los dones, en el don de ciencia, sabiduría, conocimiento e inteligencia, y que cada uno de los que hacen vida en esta congregación puedan entender el propósito, el llamado y la palabra profética que me has traído, que me has dado primeramente a mí para traerla a tu pueblo. El tema que el Señor me decía era: tu estado actual no es comparado con lo que viene. No importa lo que usted esté pasando ahorita, deje de ver lo que está pasando ahorita y enfóquese al frente. Mire lo que Dios ha prometido a cada uno de ustedes en lo individual, pero también en lo colectivo como iglesia. El enemigo anda cerrando iglesias por allí si los líderes se lo permiten. Pero los líderes, hermanos, que tenemos visión, que estamos alineados a Dios, hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero que al mismo tiempo, hermano, el enemigo tiene sus vasos, así como también Dios tiene sus vasos. Dios tiene sus vasos, que son usted y yo. ¿Cuántos somos vasos de Dios? Los que son vasos de Dios. Es un vaso de Dios. Pero si usted se descuida, el enemigo le pega la ventaja o no. Entonces, nosotros tenemos que ser portadores de luz, tenemos que ser pacificadores, tenemos que aprender a ver como Dios ve, a entender como Dios entiende. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua porque estamos, hermano, al frente, pero el enemigo nos cierra los oídos
y nos hace ver y nos presenta un espejismo. El enemigo es experto presentando un espejismo y usted cree que está agradando a Dios y va en contra. Usted no es Saulo. Saulo perseguía a la iglesia, no la perseguía. Y era más celoso de las tradiciones de su padre que del mandamiento de Dios. Si hay algo que está matando al pueblo hoy en día es la ignorancia, la falta de conocimiento. Los líderes deben tener conocimiento, hermano. Porque si como ven un vaso, si no está lleno, dar y llenar otro vaso. Para usted llenar, tiene que estar usted lleno. Para poder dar, usted tiene que haber recibido de Dios. Pero, ¿estarán llenos los vasos hoy en día? Ok, hermano. Antes de hablar aquí de el tema, estamos hablando de Jonathan y voy a hacer una pequeña introducción. Yo sé que usted conoce la historia. Cuando nosotros hablamos de Jonathan, Jonathan significa regalo de Dios. Y es un hombre que tenía buenas cualidades. Cuando usted estudia toda la historia, que no es la que vamos a estudiar ahorita, pero usted estudia las cualidades de Jonathan, dice que Jonathan, cuando vio al rey David, se unieron a una, pero David todavía no era rey en la tierra, pero ya era rey en el cielo. Yo no sé si te está cantando. Dice que Saúl, por ser desobediente, Saúl representa la parte humana. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted y yo andamos en el evangelio, usted y yo tenemos una parte de Saúl. ¿Y cuál es esa parte de Saúl? Yo hago como yo quiera, lo que yo quiera y dejo a Dios a un lado. Y la Biblia me enseña que si yo dejo la palabra de Dios a un lado, Dios me va a desechar a mí. ¿Cierto? Cuando usted estudia la vida de Saúl, Saúl representa el hombre que tenía una estatura más alta que los demás. La Biblia dice que Saúl era más alto que el resto de sus hermanos, del resto de Israel. Dice que veía a los demás por encima del hombro. Y cuando usted entiende cómo se ve una persona cuando ve por encima del hombro, ¿será que lo hay dentro del pueblo? Si yo no toco, no cae la gloria de Dios. Si yo no predico, no se mueve la gloria de Dios. Es que tengo que estar yo allí para que todo salga bien. ¿Quién está hablando aquí? Saúl. Y dice que siempre Dios tendrá un vaso, hermano. Y hay algo que Saúl nunca entendió. Y Saúl creía que él podía hacer trabajo que a él no le correspondía. ¿Sabe lo delicado que es la usurpación de un puesto que Dios no le ha dado? Y se lo digo por qué. Porque Saúl era rey de Israel, pero no era sacerdote. Saúl tenía que depender de que Samuel, el hombre de Dios, el profeta de turno en el momento, buscara la presencia de Dios para que Dios le revelara a Saúl, pero por medio de Samuel. ¿Cierto? A veces hay líderes, hermano, que no tienen cobertura con Dios y Dios tiene que usar sus vasos para poder hablarles, pero a veces escuchamos, hombre, no, yo soy la cabeza, Dios tiene que revelarme a mí. Si Dios no me revela a mí, yo no lo agarro. Y no será que estás haciendo como Elí, que estás permitiendo cosas dentro del altar, que estás contaminando la casa de Dios y no te has dado cuenta, porque dice que el sentimentalismo de Elí, dice que sus hijos, los que él amaba, estaban ministrando en fornicación y adulterio. Dice que eran hombres impíos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces Dios en un momento le habló a Elí. Elí representa al sacerdote en ese momento. Pero cuando Elí empezó a permitir cosas que a Dios no le agradaban, dice que Dios dejó de hablarle a Elí. Y tuvo que levantar a Samuel. Si tú eres el líder pero no tienes comunión con Dios, Dios va a dejar de hablarte a ti y va a traer a otro que va a hablar por medio de otro. Eso es humildad, hermano. No todo es de Dios. Entonces vea lo siguiente. Porque esta restauración, hermano, nosotros tenemos que entender cómo habla Dios, cuál es el lenguaje de Dios y qué es lo que Dios nos habla. A veces vivimos soñando, vivimos diciendo, pero no todo es de Dios. Todos los sueños y todo lo que venga tiene que venir filtrado. Porque no decimos que no pueda tener un sueño, pero ¿cómo le gusta a usted que fue Dios? ¿Y si fue el bicho? ¿O no? Dice que el enemigo tiene un poder engañoso, ¿sí o no? ¿Llevó a Jesús al penáculo del templo o no lo llevó?
El enemigo también habla, y yo creo que habla más que Dios, porque el Dios para poder hablar con un vaso no se tiene que estar limpio, y el enemigo para hablar con un vaso no se tiene que estar sucio, y la mayoría de las veces andamos sucios. ¿O no es así? Hermano, usted sabe lo que cuenta que Dios nos hable. Por lo menos a mí no me habla todos los días. Por la palabra sí, pero que Dios me hable a mí todos los días. Ni Daniel, pues. Tuvo que esperar 21 días Daniel para que le diera respuesta. Y el hombre andaba en ayuno, en silicio, y oraba 3 veces al día. Qué fuerte. Y a veces vemos gente que tenemos a un Dios escondido en el cuarto. Yo me espera, no voy a orar en el cuarto, ya Dios me va a responder. Entran y salen, ya Dios me dio la respuesta. Oye, tener a Dios capilado en el cuarto. Hermano, qué fuerte es esto, pero así es, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los tiempos son peligrosos y son tiempos proféticos, donde el enemigo se ha levantado con gran fuerza y ha dicho que va a tratar de cerrar iglesias. Pero eso va a depender si usted y yo se lo permitimos. Yo he visto iglesias ya cerradas, hermano. Iglesias donde habían 30, 40 miembros y ahorita quedó nada más el líder. ¿La hemos visto o no la hemos visto? ¿Y qué pasa? Que el diablo, no, hermano. Yo no lo estoy defendiendo, el Señor lo reprenda, pero Él no va a entrar si usted no le abre la puerta. Si usted no le abre la puerta, no se va a meter a hacer el trago. Cuando Él entra es porque nosotros le dimos permiso. Seamos honestos y serios en el Señor, y para poder recibir una restauración y para poder recibir el perdón de Dios tenemos que ser quebrantados por Dios. ¿Y qué nos va a quebrantar? La palabra. Ella nos hace llorar, nos quebranta, nos hace ver el error, pero luego después viene y nos restaura. Porque Dios es ese Dios que se alza. Entonces Saúl, hermano, dice que cuando Dios le da la orden, dándole oportunidad a Saúl para ver si él se arrepentía, dice que Samuel se tardó en consultar a Dios, y dice que Saúl dejó vivo al rey que le había mandado a matar, que dejó los animales vivos, ¿verdad que sí? Hermano, cuando Dios da orden hay que cumplirle. Oh, dijo Saúl, sino que vimos animales buenos para ofrendárselos a Jehová. Y cuando Samuel escuchó, dijo, ¿y esa no es la voz del rey? Sí, pero tú sabes, porque a veces queremos corregir a media. No, si Dios lo manda a corregir, corrija completo. Saúl quería corregir a media, y cuando fue Samuel, dice que se airó Samuel y le pasó el cuchillo al rey, y terminó el pecado. El profeta termina el pecado, hermano. El verdadero profeta. Hay muchos profetas y profetizas que dicen que Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. Sí, señores, de eso hay bastante. Hay más falsos profetas que profetas verdaderos. Entonces, ¿cómo usted lo distingue? Porque el verdadero profeta va al sitio, va a la enfermedad, dice quién la tiene y lo sana. No, los profetas de hoy en día, yo sabía que eso iba a acontecer, yo me lo había mostrado, pero no dije nada. ¿Y para qué está el profeta? Para prevenir que lo que iba a pasar no pase. ¿Cierto? Dios tiene una advertencia. Dios dice que la boca de Dios acá en la tierra, en el momento de la antigüedad, eran los profetas, hermano. Dice que cuando Saúl, hermano, llega y Samuel se molesta y le dice, locamente has hecho. Saúl, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué no esperaste que yo llegara? No tuve miedo del pueblo. Características de un Saúl que le echa la culpa siempre a otro, pero no tiene la valentía de decir, esto está así por mi culpa. Fui yo el que me descuidé. Aprendamos, hermanos, a ser hombres de Dios. El verdadero hombre de Dios no anda buscando culpable en ningún lado, sino que dice, yo fui. ¿Lo hacía David o no lo hacía David? Pero el Saúl dice, por culpa de fulano, por culpa de fulana y por culpa del otro. No, hermano, así no podemos ser restaurados. Porque cuando Adán y Eva empezaron a sumarse la pelota, esto produjo más bien que Dios nos sacara de la presencia. Cuando aprendamos nosotros a asumir que lo que estamos viviendo es por nuestra imprudencia, quizás por no haber oído la voz de Dios a tiempo, enseguida viene la restauración. Eso es así, automático, pero tiene que haber un quebrantamiento y reconocer delante del Dios que nos llama.
Entonces vemos, hermano, que Saúl era el rey y en la condición o lo que estaba establecido, quien tenía que sucederle cuando él perdiera el reinado era su hijo Jonatán. Pero Dios viendo, ¿verdad? Porque Saúl siguió siendo rey para el pueblo. Saúl siguió siendo rey para las otras naciones. Pero cuando Dios le dijo a Samuel que Saúl lo agarró por el manto, dice que sonó y se rasgó el velo, el manto que representa la cobertura. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, y Dios te ha quitado el reinado. Pero él siguió reinando humanamente, pero sin respaldo. ¿Cuánta gente hoy hay reinando humanamente, pero que allá arriba no lo conocen? ¿Cuánta gente hay hoy en día que se dicen que son aquí en la tierra, pero allá arriba no los conocen? Ya los borraron. Y nosotros no queremos que nos borren. Nadie, hermano, quiere que nos borren. El libro de la vida no nos borre. La Biblia dice que cualquiera que le quite a la Biblia, su nombre se le ha quitado del libro de la vida. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿por qué no queremos a veces agarrar la palabra que es fuerte? Queremos como que arrancarle la hojita. Esta no me gusta. Y Dios dice: arráncasela, yo no tengo problema en que tú se la arranques. Pero tú que le arrancas la hoja a la Biblia, y yo que te arranco el nombre del libro de la vida. Qué fuerte. Y vemos, hermano, que Saúl, ¿verdad?, fue desechado, pero Dios empezó una preparación y Dios sabía y tenía entendido o comprendía, hermano, que tenía que seguir trabajando. ¿Trabajando con quién? Con David. En David quizá había muchas cosas, hermano, que todavía Dios necesitaba acomodar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se lo digo? ¿Verdad que cuando Dios nos llama al principio nos dice que voy a hacer de ti un evangelista, voy a hacer de ti un profeta, voy a hacer de ti un pastor? Eso es lo que Él nos dice al principio cuando nos llama. Pero nosotros creemos que de un día a otro ya nos va a poner en el sitio. Y no, hermano. Dios nos da la promesa, pero nosotros tenemos que atravesar el desierto, tenemos que ser preparados por Dios para que Dios en su tiempo nos coloque donde Él dijo que nos iba a colocar. Y es la parte que nunca nos dicen comenzando. Si yo no fuera dicho antes de comenzar el ministerio por dónde tenía que pasar, yo creo que más de uno fuera renunciado antes de empezar. ¿Verdad, pastor? Si yo le fuera dicho por dónde te iba a pasar, usted lo agarra más morado. No, dale eso a otro. Usted la fuera agarrado, no lo fuera agarrado. Dios es tan tremendo que Dios nos dice lo que nos va a dar, nos dice todo, pero no nos dice. Dios le dijo a David, por medio de Samuel: él es rey ahora allá arriba, pero calla. Pero lo que no le dijo era que tenía que enfrentar a Goliat. Lo que no le dijo era que Saúl lo iba a perseguir. Gloria a Dios. El profeta ve la conversación cuando el profeta Samuel le dice a David, le dice: mira, ahora vas a ser el rey, ya Dios, arriba eres aprobado, no importa que abajo no te hayan aprobado, pero la señal de arriba ya la tiene, que es la más importante. Pero nunca Samuel le dijo: mira, pero Saúl te va a perseguir. Y yo digo que humanamente a veces uno trata de despegarse del proceso, pero el proceso no sigue a uno. Uno se mueve del lugar, pero el proceso va donde usted se mueva. Y dice que había un demonio que atormentaba a Saúl, porque ya David y Dios en su diosidad hace que se conozcan. Y cuando estaban trabajando ambos, dice que cuando David tocaba el arpa, aquel demonio que estaba de parte de Jehová atormentando a Saúl le dejaba. Entonces Saúl dijo: bueno, me conviene tener a David al lado, porque me es provechoso, me es ventajoso tener un hombre que tiene la gracia del Señor. Luego de eso, entonces llega, se levanta el gigante. Usted conoce la historia. Cuando David mata a aquel gigante, ellos vienen, todavía caen buenos ojos ante Saúl. Pero cuando Saúl escuchó que Saúl mataba miles y David 10,000, se acordó de la palabra que le había dicho Samuel: ya tú no eres más rey para Dios, y Dios te provió de un rey, y ya, porque tiene su corazón conforme al de él. Ahora, cuando nosotros vemos a Dios, ¿usted cree que Dios no sabía que David iba a fallar? Cuando Dios le suelta esa palabra a Saúl, le dijo: yo tengo
ya me he buscado un nuevo rey conforme a mi corazón, lo que le estaba diciendo era que había una nueva condición de hombre. Yo creo que no se me vaya a desviar y a buscar porque el enemigo lo pueda llevar hacia otro lado. O sea, la parte que Dios está interesado en matarle a usted y a mí es el Saúl interno. No es que lo va a quitar de donde lo tiene, sino que Dios va a matar lo que está impidiendo de que usted vea la gloria de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ese Saúl que se le levantó a usted y que se me pudo haber levantado a mí, Dios tiene que matar el Saúl. Porque, seamos honestos, cuando una persona no está siendo usada mucho por el Señor y lo toma mucho en cuenta, ¿nos entra celito o no nos entra celito? Seamos honestos. Otra vez el mismo. El pastor no tiene visión. Seamos honestos, hermano, para que podamos ser restaurados. En algunos momentos a mí el enemigo me ha querido poner en contra de mi hermano. Yo lo reprendo, mira, diablo, yo tengo tiempo caminando ya de camino fuera de aquí. Yo no voy a poner en contra de mi hermano. Vamos a poner para que Dios lo use más. Y yo estoy seguro que él también, cuando el enemigo de repente le quiere poner una cosita ahí, él lo reprende, mira, diablo, yo coloco tú fuera de mí y me va. Vámonos. Y es lo que nosotros tenemos, hermano, que un cordón de tres no es fácil de romper. Y Dios es un Dios de propósito. Lo menos que se imaginaba Manuel era que iba a entrar a la casa de la viejita. Lo menos que yo me esperaba era que Dios nos iba a entrelazar como una pieza fundamental en este tiempo para ayudar a los pastores. Sí. Y cuando golpean a uno, nos golpean a los tres. Si corren a uno, nos corren a los tres. Y Dios trabaja en tres, porque trabaja Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Es posible que usted me va a golpear a mí, no, yo voy a golpear al hermano Monzón, pero a la viejita y a mamá no. Si usted me pega a mí, él no va a servir, lo va a hacer ella, pues somos uno. Si usted no la honra a ella, me honra a mí y lo honra a él. Lo honra a él, me honra a mí, la honra a ella. Pero si usted le hace un desagrado a cualquiera de los tres, no lo está haciendo a los tres. Y así que Dios nos quiere en unidad, ¿sí? Y Dios dice que no le demos ventaja al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo dice, tú me puedes estar haciendo golpes por allá, me puedes estar golpeando por aquí, me puedes estar golpeando por aquí, pero yo te voy a destruir la familia. Porque la Biblia dice que cómo puedes tú gobernar la casa de Dios si tu casa está en desorden. El enemigo lo que quiere es desordenar tu casa para despedirte de la iglesia. Porque el enemigo empieza en la casa y después se viene para la iglesia. No se usted está captando. Entonces usted tiene que cuidar su hogar para que el enemigo no entre en la iglesia. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Y yo lo viví en carne propia con mi papá y mi mamá. Dios usaba de una manera tremenda la última predicación donde mi papá salió, el sacerdote de Guacara se convirtió a Cristo. Y no lo querían dejar predicar el siguiente día porque el sacerdote que tenía 40 años allí en la iglesia católica puso la mano en la Biblia, se quitó la sotana y al siguiente día estaba bailando coro. Y la comunidad se le levantó porque le lavaron el cerebro al cura de Guacara. Qué fuerte, ¿verdad, hermano? El enemigo tratando de distorsionarlo, de sacarlo, hermano. Y mi papá se descuidó. Pero ahorita no se ha podido levantar todavía. Es un hombre de Dios que habla con él, tiene dones todavía, pero no se ha podido levantar. Ese golpe que el enemigo le dio hace más de 20 años. Hace más de 25 años. Ha tratado de levantarse, se medio levanta y el enemigo le vuelve. Porque le dio ventaja, hermano. Y es lo que Dios no quiere, que nosotros le demos ventaja, porque son ministerios nuevos. Estamos comenzando en ministerios nuevos. Y a veces por agradar a Dios, descuidamos el hogar y el enemigo dice, dale, dedícate a Dios por completo, pero descuídame el hogar y que a que te quito el hogar. Aleluya. La Biblia dice que el hombre y la mujer, el esposo no deben separarse solamente para la oración. ¿Lo dice o no lo dice? Y que ya no son más dos, sino uno. O sea que ninguno de los dos toma la decisión sola. Porque la mujer es sabia y ayuda a edificar la casa. Y a veces el hombre no ve lo que la mujer sí ve.
Pero a veces el machismo, entonces el hombre, cállate y a mí Dios me habla directo. No, cabezón. Dios puede estar usando a tu esposa para advertirte de algo. O puede ser viceversa, puede ser que el hombre vea algo que la mujer no está viendo y el hombre le dice, porque ambos son uno, son una ayuda. Si golpean a tu mujer te tiene que doler. Si golpean al hombre, la mujer tiene que dolerle o no. Pero ¿cómo podemos andar tan tranquilos, hermano, y nos golpean una parte de nosotros, la costilla? Yo no la tengo todavía, pero yo sé que así como yo he sufrido, mi pobre costillita debe andar buscándome por ahí. Así como yo la ando buscando, ella me anda buscando. ¿Dónde estará mi amada? Y yo, ¿dónde estará mi amada? Solo que no nos hemos encontrado. Pero cuando Dios me la dé, la voy a amar mucho. Y le voy a retribuir todos los años que tuvimos sin veo. ¿Eso no es? Es una bendición. La Biblia dice que el que haya esposa haya el favor de Dios. ¿Sí o no? O sea que la esposa es un favor que Dios te hizo. Dios me entiende a mí. Sí, Dios puede ser, tú puedes ser hijo de Dios, pero acuérdate que ella también es hija de Dios. ¿Cierto? O si la mujer maltrata al hombre, Dios le dice a la mujer, mira, mira que cabezona, que ese hijo me duele. Pero si es al revés, el hombre maltratando a la mujer, Dios agarra al hombre y le dice, mira, ¿qué te pasa a ti? Tú no ves que es un brazo masaje. Esa es mi hija. Porque ambos son cristianos. Qué fuerte es el Señor. Qué fuerte. Ya ven cómo se va quitando la cobertura de Dios, es como entra una iglesia en caos cuando los problemas vienen de la casa. Y luego ven que esto llega con mi hermano así, de verdad, que Dios así. Una iglesia que se estaba manteniendo en apariencia y los líderes de ese lugar eran los pastores. Cuando hablaban bien en la iglesia, pero cuando llegaban en la casa le daban sartenazo. Eso no es, hermano, así. Así es, Y el enemigo dividió ese lugar. Ustedes deben saber cuál es el lugar. ¿A quién le engañamos, hermano? No podemos engañar a nadie. Ahora, gloria a Dios, porque Dios aflora todo antes que pase para que recaudemos y echemos peine. El enemigo la vencía. Él creía y pensaba que iba a dañar a los siervos del Señor, pero aquí no tiene ni arte ni parte. Todos los que estamos aquí somos del Señor, somos obedientes a Dios y le estamos respaldando. No estamos señalando a nadie, aquí estamos siendo cuidados por la palabra de Dios. Ahora, ¿verdad? Dice que cuando vio a Saúl, a David, dice que sus espíritus se entrelazaron y aún hay un pacto que ellos hacen. ¿Qué pacto hace David con Jonathan? Jonathan sabía, hermano, de que le iba a tocar, iba a partir con Dios. Porque él sabía que Saúl era desobediente, que Saúl andaba persiguiendo a David, y varias veces Jonathan salvó a David de su padre, ¿o no? Ahora vemos la parte terrenal. Saúl más molesto se ponía. ¿Por qué? Porque Saúl decía, oye, ese Jonathan es un desleal humanamente. El Señor, hijo mío, que es el rey, no está viendo que David le quiere quitar el reinado. Yo que ando buscando mantener en su posición, tratando de matarse a David, y Jonathan lo tapa. Qué casualidad, ¿verdad? Que los Jonathan somos tampoco. Nos gusta tapar cosas para restaurar. Sí, Señor. Los Jonathan son prudentes y son callados, ¿verdad? Lo que usted le dice a Jonathan, eso se queda ahí. Y se lo manda por ahí. Yo nunca he visto un Jonathan chisme. No lo he visto, hermano. ¿Me entiende? Porque significa regalo de Dios ese nombre. Tiene un propósito. Aún el nombre que Dios le puso tiene un propósito. Averigüe cuál es su nombre y qué propósito tiene usted. Es tremendo, hermano. Dice que cuando llegan ellos y van a pactar para entrar donde vamos a entrar, hermano, Jonathan le dice a David, vamos a hacer un pacto. Si yo muero, haz misericordia con mi familia. Yo voy a la guerra con Saúl. Estoy seguro de que voy a la guerra a pelear con Saúl en la calle o voy a morir. Pero tú, David, que eres un hombre ungido por Dios, que Dios te llamó, era de paso lleno, porque la hermana de Jonathan estaba casada con David, ¿cierto? Dijo, bueno, mi familia es misericordia en mi familia. Se lo estaba diciendo tanto por las mujeres como por los hombres. Pero dice que aquí es donde empieza el tema, hermano.
La herida que ustedes le causaron era para preservar su vida. Dios hace la herida y él también la sana. Entonces estaba en guerra y Saúl empezó a perseguir a David. Ahora vea eso. Vámonos al capítulo, hermanos, 9. De ahí mismo de segunda de Samuel entramos en el tema. Ahora sí vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Ya leímos en el 4 de que se oyó de que Saúl y Jonathan habían muerto y que el niño tenía 5 años de edad. Que la nodriza, en miedo de que mataran, porque la orden que habían dado era que mataran a todos los varones de la casa de Saúl. La orden del edicto que habían dado era que todos murieran. Y la nodriza salió huyendo para que Mefibosé no muriera. Pero en el susto, hermano, en la corredera se le cayó y lo lició. Ahora vea la condición de Mefibosé, hermano. ¿Estamos ahí en el 9? Dice, dijo David, hay un signo de interrogación: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de qué. O sea que no era un pie, hermano, se arrastraba. Usted sabe lo que es difícil. Vamos a entrar, quiero que se meta en los zapatos de Mefibosé. Mefibosé, hijo de un gran hombre por la Biblia, que era Jonathan. Y a lo mejor Mefibosé, donde él estaba allí en la tierra de los demás, que significa tierra de olvido, a lo mejor le dijeron, ¿verdad? Porque tenía 5 años, cuando lo separan de su familia, se licia de los pies, y aquel hombre, quizá la nodriza que lo cuidaba, la que por descuido le quebró los pies, ¿verdad? Le dañó sus pies, él no tuvo condición de trabajar, hermano, para poder sostenerse o sustentarse, y me imagino que aquella historia le retumbaría por los años en su mente. Aquella mujer o aquellos cercanos le dirían, oye, tú tienes sangre real, porque tu abuelo era rey, llamado Saúl, en un tiempo fue rey, y tu papá es Jonathan, un hombre muy valeroso, que era muy amigo del que ahora es rey, llamado David. Métase en los zapatos de Mefibosé. Si usted crece en una tierra donde es una tierra de olvido, donde pasa necesidad, donde usted no se puede valer por sí mismo, donde usted lo que escucha es el pasado de lo que era su familia, pero que usted no pudo heredar, porque a usted le quebraron sus pies, no fue que usted se los quebró, sino que otra persona por descuido le quebró los pies. Estamos hablando de los ministerios, ¿me entiendes? Yo quiero que usted lo lleve a los ministerios. ¿Cuántos ministerios no tienen los pies quebrados porque los líderes, en vez de cuidarlos, los dejaron caer? ¿Hay ministerios con pies quebrados o no los hay? En el olvido los hay o no los hay. Pero el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Imagínense aquel hombre en su mente diciendo, ¿de qué me sirve a mí que me digan que mi abuelo era rey y que mi papá era rey, si miren las condiciones como yo ando? Mira como yo estoy, no valgo ni medio. Tenía un problema de autoestima por el suelo. ¿Será que hay creyentes que tienen autoestima por el suelo? ¿Y dónde lo ve usted? La manera de vestir, en la manera de hablar. Los hijos de Dios siempre debemos andar con la vista hacia el cielo, aunque no tengamos nada en la nevera. Pero uno va, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque sabe quién es, quién lo llamó, y que su papá no lo va a dejar sin hambre. Pero tenemos el otro creyente que está lo demás, que va así. ¿Qué pecado habrá hecho yo? No tengo que comer. No, señora, unos impíos comen. Mira, yo me estoy muriendo de hambre. ¿Los hay o no los hay? Qué fuerte, ¿verdad? Porque lo demás es
una tierra de olvido, pero no está exteriormente. Yo quiero que usted la lleve a lo interior de usted. ¿Dónde están esos lugares de dolor? Yo estoy seguro que Mefibosé no quería estar en esa condición. Que Mefibosé quería salir huyendo de donde vivía, pero decía: ¿para qué no puedo salir? Porque soy lisiado. Ni siquiera puedo caminar por mí mismo. Hay ministerios, hermanos, que no pueden caminar por sí mismos porque tienen los pies quebrados. ¿Qué fue? Y hay una promesa. Y David, por otro lado, lo que no sabía Mefibosé era que David también andaba preocupado buscando dónde quedará uno. Yo quiero cumplir la promesa que le hice a Jonathan, porque Jonathan en muchas oportunidades salvó mi vida, y si había algo que tenía David era que era agradecido y era leal. ¿Cuántos líderes hoy hay desleales? En encontrar ayuda, le tienden la mano. El día que usted le cierra la pila y usted se convierte en su enemigo, son desleales. Se convierten en Saúl, porque David le hizo bien a Saúl, ¿o no? Usted ve la Biblia y nómbrame dónde David se le haya levantado contra Saúl. Nunca, hermano. David le hizo favores a Saúl. La gente que anda en la carne, por muchos favores que usted le haga, siempre terminarán persiguiéndolo para destruirle. No importa cuánto usted le ayude, pero si tiene el espíritu de Saúl, siempre van a ver lo malo en usted y querrán destruirle. Mientras que David andaba buscando una persona que sobreviviera para honrarlo por la lealtad que había hecho, ¿somos leales o desleales? ¿A quién debemos ser leales? A Dios. Ese Dios que nosotros los adoremos. Pero a veces pensamos: no voy a ir más a la iglesia, tantos problemas que hay, ir a los líderes. No, yo no voy a ir más. ¿Con quién está pagando la rabia? No es con Dios. Porque tiene un desánimo y está su mente en lo de bar, y usted dice: yo creo que esa iglesia nunca va a levantar cabeza. Yo creo que eso no va a crecer. ¿Dónde está el lo de bar? En sus pensamientos están en una tierra de olvido. Ya Dios se olvidó de nosotros. Así como decía Mefibosé diría: si mi papá estuviese vivo, si mi abuelo estuviese vivo, no estuviera yo en las condiciones en que estoy. A veces hay ministerios quebrados, fracturados en el anonimato, y dicen: yo me voy a tal sitio porque si busco una mejor cobertura, mi ministerio va a florecer, va a salir a flote. Es una gran mentira, hermano, porque el ministerio lo estanca es lo que hay adentro de usted. Usted y yo no nos conocemos, pero Dios sí nos conoce, y si Dios ve altivez en nosotros, nos va a procesar. Si Dios ve orgullo, nos va a procesar. Si lo que ve a Dios, nos va a procesar, porque Él nos necesita usar, pero a veces tiene que limpiarnos. Y cuando Dios nos limpia, ¿duele o no duele? Duele, hermano. Dios nos ama y nos hace llorar, pero nos restaura. ¿Cuánto queremos ser restaurados por Dios? Yo le digo: Señor, así sea llorando, pero no me vaya a leer en la tierra. Cuando usted venga, me lleva. Si tiene que dar una docena de pañuelos, démela, que yo moqueo, yo me revuelvo, pero no me deje que me pierda. Porque entendí, hermano, de que ese Saúl que representa la carne se levanta y nos persigue. Y siempre nos va a perseguir. El día que nos deje de perseguir es el día que Dios se aparece y Dios le dé un cuerpo nuevo, porque usted falta de la tierra. Pero mientras tanto, su principal enemigo es usted mismo. ¿Sí o no? Uno mismo se sabotea, hermano. Uno mismo. Oye, yo digo, pero a veces me pongo bravo conmigo mismo. A veces me digo: ay, es que me provoca la realidad un puño yo mismo, pero no le puedo dar porque me va a doler a mí. Porque a veces uno comete errores, hermano. Dios viene siendo algo bonito y uno dice: ya, volví más otra vez. Y yo digo: ¿estás entendiendo, cabezón, que tú tienes que reconocer que lo que te viene mal es porque tú actuaste mal, porque hiciste la cosa según tú y no me consultaste? Sí, Señor. Si te fuera consultado antes, no me fuese pasado las cosas que me han pasado.
¿Será que Dios nos habló? ¿Nos ha hablado de la doctrina o no nos ha hablado? ¿Qué pasó con José? ¿Por qué a José los hermanos le agarraron envidia? Porque el padre tenía más atención hacia José. Un pastor quiere que agarre rencor a una oveja o envidia? Déle toda la responsabilidad de una sola oveja. Póngale la túnica y después le dice cómo se va a actuar todo el pueblo contra él. ¿Y de quién es la culpa? Del líder. Eso no es. Si usted exhibe y usted no puede ni siquiera esconder lo que siente usted por cariño, así sea un amor de padre, usted va a hacer que sus otros hijos, sus otros hermanos le agarren envidia y lo lleven al pozo y lo maten. O intenten matar, con los propósitos no los matan a nadie. Pero cuando perseguimos a alguien, hermano, no fue porque alguien nos dejó caer y nos quebró. Los pide de medio. ¿De quién es la culpa? No, yo no tengo la culpa. Si la culpa la tiene el cabezón. No busques más culpable. Asume para que Dios te restaure. Es verdad, yo cometí el error. Me descuidé, no eres el primero. Yo me he descuidado. Nosotros nos descuidamos de la vez. El enemigo nos vino a revolcar, que bueno, nos vio hasta con el todo. Todavía no hemos podido restaurar esa parte, pero ya casi la restauramos. Pero han pasado años el enemigo dándonos cachetadas por un descuido. Qué tremendo. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? La culpa es mía, le dice el Señor, es mía la culpa. Por lo que no veré. ¿Será que usted ha tomado alguna decisión alguna vez molesta o porque no consultó y todavía le pesa? ¿Verdad que siempre nosotros tenemos una decisión que toda la vida la vamos a arrastrar? Y nosotros decimos, pero si yo fuera a pensar antes de meter la macota. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y es lo que Dios quiere que aprendamos, hermano, que no movamos un solo dedo, sino consultamos al Dios de los cielos. Y que esperemos que Él diga sí o no. Los silencios de Dios que está trabajando. Voy a agarrar el silencio como un sí. Voy a agarrar un silencio como no. No lo agarre como usted quiere. Deje que Él diga sí o no. A Saúl le costó el reinado y se perdió. No tanto reinado, que se haya perdido. Porque quizá un cargo no lo puede entregar, porque se imagina que no se pierde. Eso sí está feo. ¿Ah? Eso está feo. Lo que yo estoy diciendo lo vamos a leer aquí. Dice el rey dijo: no va quedando nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir y dijo: hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo a David Mefibosé. Él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque tenía miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Primera vez que ese muchacho iba a tener una respuesta positiva. Todavía quizás ni lo podía creer. Quizás su vida y la vida mía siempre han sido noticias malas y tragedia tras tragedia y tragedia y tragedia y tragedia. Y usted dirá: Señor, ¿cuándo es que yo voy a ver lo que tú me dijiste? ¿Cuándo yo voy a terminar de salir de Lodebar? Lodebar significa tierra de olvido. ¿Cuántos de nosotros en oración no le decimos: Señor, yo creo que te olvidaste de mí? ¿O me pasa a mí nada más? Hay momentos donde yo me pongo a meditar y le digo: no, Señor, ¿dónde están esas promesas de hace 15 años atrás? Y me da alegría ver las promesas en otros, y promesas, pero las mías, ¿dónde están? Y me pongo triste, hermano, porque empiezo a ver que todo como que se va alejando, o el silencio de Dios no me hace entender y ver mi parte humana. El Saúl se levanta, el Mefibosé se levanta, y
y digo, quizás a lo mejor moriré, Señor, y no veré mis promesas, pero Dios me reprende y Dios me dice, lo que yo prometo lo cumplo. Aunque tú seas infiel, yo soy fiel. Lo que Dios dijo que iba a hacer en este lugar, lo va a hacer. Porque Él lo dijo. Si lo dijo el hombre, no importa, pero lo habló fue el Señor. Mientras en otros lugares se están yendo, aquí están llegando. Con turbulencia, pero hay amor. Con problemas, en todo lugar los hay. Pero ¿sabe qué hay, hermano? Deseo de aprender la palabra de Dios. Deseo, hermano, de no fallarle a Dios. Aunque le fallamos, pero en nuestro corazón está el no fallarle. Y eso es grato delante de Dios. Ahora veo lo que él termina diciendo aquí en el 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires aquí? A un perro muerto como yo. Yo le hago la pregunta y no me responda. ¿Cómo se ve usted? ¿Como un perro muerto o como un príncipe del reino? Como una perra muerta, como una princesa redimida por la sangre. ¿Y cuál es la actitud de una princesa? ¿Cómo andan las princesas? Con la frente en alto, con su mejor vestimenta y su mejor lenguaje. La actitud de un hijo de Dios. La actitud de una hija de Dios. ¿Cómo está, hermana? En victoria. Con su labio dice victoria, pero con el cuerpo y los gestos dice más derrotada. Gloria a Dios. ¿Lo pasa o no lo pasa? Gloria a Dios. ¿Qué les aflige? ¿Qué tanto mal pueden tener ustedes? ¿Será que tienen más mal que Mefibosé? Dígame un joven. Hombres de la Biblia que tuvieron que pasar cosas fuertes. Jonás. Se imagina que lo trae un pello, meta 3 noches y 3 días bajo el agua, bajo el cliente. Fuerte. Daniel, en la cueva de los leones, perseguido. Fuerte. Jeremías, mientras más hablaba palabra de Dios en una cisterna, con el agua hasta el cuello y muerto de hambre, y diciendo al Señor, cada vez que hablo me pegan, ya no voy a hablar más, búscate otro. Y el Señor le decía a Jeremías, si sacaras de ti lo más precioso, lo que pasa es que lo que habla es lo vil de ti, lo que habla es la queja, deja de quejarte, porque mientras más nos quejemos, más barro nos echan y más cisterna. Pero hubo un hombre que nos da el código del reino y dice que cuando iba Pablo y Sila, hermano, había una mujer que tenía un espíritu pitonizo y ellos liberaron a esta mujer, pero ellos tenían claro que no les iban a lanzar flores. Y el problema de nosotros a veces, lo que ministramos palabras, lo que Dios nos usa en liberación, lo que nos usa en sanidad, es que creemos que nos van a invitar y nos van a decir, qué bueno estuvo el mensaje. Hay que volverlo a invitar, hermano, que le van a dar con el tubo, lo van a meter preso, lo van a meter disciplinas injustas. ¿Sabe por qué? Porque ese es el protocolo del reino. ¿Qué dice Pablo y a Sila? Le dieron la cesta de amor y agárrese sobre ahí con esos dólares, porque Pablo y Sila libertaron a una mujer o lo metieron en una cárcel. Pero ¿cómo se sale de la cárcel? Como Jeremías, Señor. O como Pablo y Sila, que empezaron a adorar en medio del proceso, que estaban en lo más profundo de la mazmorra, encadenados, pero dijeron, Sila, hay que provocar. ¿Quién que abre la reja? El Señor, vamos a adorarlo, porque si Él viene, seguro las puertas se abren. Que tú estés quejándose, no estás adorando. Si quieres salir de la cárcel, aprenda a adorar. Si quieres andar con el barro en el cuello, quéjese como Jeremías. Por eso es conocido como el profeta de Dios. Porque todo es una queja. ¿Qué prefiere usted agarrar? ¿La actitud de Pablo o la actitud de Jeremías? De Pablo. De Pablito. Cuando
usted lo meta en un sitio injustamente, que diga gloria a Dios, estoy en los asuntos de Dios, Señor, porque los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios fueron encarcelados injustamente. No pudieron hacerle daño, porque antes de Dios pasa por la boca. Los compañeros de Daniel los tiraron en el horno de fuego e intensificaron la llama. Pero estos hombres dijeron, si nosotros morimos en el proceso, nos vamos con Dios. Pero si Dios nos salva, seguiremos adorando a Dios. No cederemos a las presiones, no cederemos a las aguas, no cederemos a las cosas del mundo. Hablaremos verdad, así nos encarcelen. Que te pusiste bravo, cuando sales de aquí para allá tienes que contentarte. Porque si vienes aquí toda la noche te queda. A veces a mí me dan predicación y me dan en los laicos de mi miembro. Interpretan los salmos de ese lamento. Yo te quedan tú como ponerte bravo. Si el equipo te queda, oh Señor, bendice el vaso. Sigue usando, Señor. Gloria al Señor. Porque yo llego para mi casa hablando más del vaso. Introducirme más en el proceso. ¿Cuánto queremos salir del proceso? Entonces adore la palabra, así venga tú. Aquel Mefibosé dijo, bueno, ahora que habré hecho, nací y me dejaron quebrar las piernas. Lo que era de mi papá y de mi abuelo me lo quitaron. He aguantado hambre, frío, nadie se ha acordado de mí. Y ahora viene un tal David, porque a lo mejor Mefibosé tenía una raya masculina del corazón, ¿cierto? Ese David tiene las riquezas que eran de mi abuelo. ¿O no lo ha visto usted así? Y cuando vio a David, porque cuando usted empieza a conocer a las personas, usted le cambia la manera de pensar. Cuando usted y yo peleamos con Dios, que bajando dice yo, era porque no conocía a Dios. Y ahorita lo había oído, pero mis ojos no lo habían visto. El día que Dios se me reveló, le dije, no, Señor, tú eres bueno y yo soy malo. Tú eres bueno y yo soy un necio. Pero hasta hoy, Señor, yo hablo mal. Hoy aprendí a hablar y a darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. Nada me podrá separar del amor de mi Señor. Hemos aprendido a ver a Dios en el proceso. Hemos aprendido a darle la gloria a Dios en la dificultad y en la prueba. O decimos, si esto no se acomoda, me voy de la iglesia. ¿Te dijo Dios que te moviera? ¿Te ha dicho? ¿Y que te dijo cabezón y cabezón que tú te mandas solo? Que no puede moverse solo. Espere, porque que Dios te ha revolcado también. No puede moverse del sitio a menos que Dios se lo diga. El hermano Manuel y la hermana Milagro y yo estábamos sacando pena. Entre los tres llevamos un acuerdo, pero la decisión final la tiene el de allá arriba. Menos mal que los tres somos maduros. Y le esperamos al Señor, y cuando el Señor listo, ya tenemos la maleta. El Señor, ¿cuándo van ustedes? A donde tú mandes, Señor, desembarca las maletas. Entendido, Señor. Y nos quedamos sin chistar, sin molestarnos con Dios, pero nos tocó desempacar, porque a veces uno empaca maleta y Dios se la desempaca, ¿verdad? Empaca la maleta. Y yo le dije, ¿dónde va tu cabeza? Yo te da orden a ti que te no. Me voy. Lo que hay es que reconocer cada uno su parte. Esto no es la culpa es tuya, no, la culpa es de todos. Los hijos tenemos culpa. La idea es restaurarnos. La idea es que todos nos involucremos en el trabajo y que no somos indispensables. Pidamos ayuda, hermano. Hermano Manuel a veces me dice, no, a mí no me gusta predicar si no me dicen antes. Y yo le digo, yo sí, hermano, porque a mí Dios me dio esa habilidad de agarrar y armar mensaje ahí y me la dan. Pero él no, pero yo, a mí me dicen, a que cante, hermano, se me olvidan las canciones, pero él las arma ahí. Él cierra los ojos y le viene una y otra y otra y otra. Entonces somos diferentes, pero ambos hacemos un buen equipo.
¿Verdad que sí? O sea, a veces el que usted tiene al lado no hace lo mismo que usted, pero es un complemento para que usted haga mejor el trabajo. ¡Qué fuerte! Gloria. Ya venía la noticia. Mefibosé le dice, y suelta lo que estaba dentro. ¿Quién es tu siervo? ¿Verdad? Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefibosé. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y él estaba lisiado de ambos pies. Yo le voy a pedir a toda la iglesia que se venga para acá, pero voy a dar la palabra profética, no puedo ir sin eso. Hermano Manuel, se me puede estar ayudando acá. Aleluya.